Bien, vamos al tema de hoy. Y si tuviera que ponerle, cuando pensaba en este título, tiene mucho que ver con lo del Mundial, tiene algo que ver con lo que ha pasado. El título en sí mismo es 3 pasos hacia la victoria. Me olvidé de mandárselo a la selección argentina, pero 3 pasos hacia la victoria. Y decía que este fue el mes del Mundial y estuvimos muy atentos. Los que somos futboleros nos hemos quedado enganchados con cada partido. Hemos visto las diferentes estrategias que los equipos ponían en la cancha, que los técnicos pensaban, diagramaban para cada partido. Hemos visto las cualidades de cada equipo, de sus jugadores. Hemos visto qué características tenían aquellos que iban avanzando, que iban progresando en el torneo, hasta llegar a esta final de hoy, de los 2 equipos más importantes de todo el torneo y de todo el mundo. Entonces, detrás de todo eso hubo sacrificio, detrás de eso hubo trabajo, detrás de eso hubo esfuerzo, detrás de los objetivos o de lograr objetivos hubo justamente empeño. Y en la vida cristiana, en la vida espiritual, no es distinto. Si usted quiere realmente tener victoria, tiene que poner atención, tiene que concentrarse, por lo menos en estos 3 pasos que hoy, mediante la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, vamos a tratar de compartir, vamos a juntos tratar de que Dios nos los grabe en nuestro corazón y pueda entonces hacerse carne en nuestra vida. 3 pasos hacia la victoria. Primero, o mejor dicho, vamos a la Biblia y vamos a usar el pasaje que es central para la revelación o para encontrar estos 3 ingredientes, estos 3 pasos. Y vamos a Santiago, vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7, que hemos puesto en pantalla. Y dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él, el diablo, huirá de vosotros. Miren qué sintético que es el apóstol al revelar cosas tan importantes que contiene justamente esta palabra. Y es la que vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos las revele. Voy a leer otra versión que es traducción en lenguaje actual. Y dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Esta segunda versión hace una variante en el primer ingrediente, en el primer paso. Y vamos a ir entonces desgranando el pasaje, vamos a ir desgranando el versículo para ir entendiendo cada una de estas afirmaciones, cada una de estas verdades. La primera es, sométanse a Dios. La palabra someterse en la otra versión que les leí tiene que ver con obediencia. Obedezcan a Dios. Sométanse a Dios es obedecer a Dios. Entonces, el apóstol nos trae esta palabra a nuestro corazón para decirnos que si queremos victoria, si queremos tener triunfo, si queremos realmente dar un paso superlativo en nuestra lucha cotidiana contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, no podemos desestimar entonces el primer escalón de escalera, este primer paso que debiéramos de dar, obedecer a Dios. El domingo pasado hablamos mucho sobre la obediencia y otra vez hoy volvemos a recalcar el mismo concepto de la importancia de la obediencia. ¿Será porque la obediencia es un tema que realmente a la iglesia actual le está costando? ¿Será porque los cristianos contemporáneos, nosotros, estamos eligiendo otras opciones que no son la obediencia a Dios? Toda vez que sustituimos, toda vez que de alguna manera hacemos nos alejamos, hacemos una separación con la obediencia a Dios,
corremos el gran riesgo, el tremendo riesgo de que justamente entramos en el terreno de la desobediencia. Hoy es un tiempo donde la mayoría de los cristianos estamos seducidos, estamos de alguna manera tentados a sustituir la obediencia a Dios por el yo siento. Muchos cristianos hoy se mueven, yo siento tal cosa, yo siento ir a tal lugar, yo siento hacer esto, yo siento hacer lo otro, pero nunca se han detenido a pensar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios opina, qué es lo que Dios piensa. Si tuviéramos la delicadeza, la astucia, la inteligencia de chequear y cotejar cada uno de los pasos que damos en base a esta pregunta, ¿estoy obedeciendo a Dios? Yo creo que evitaríamos muchos de nuestras catástrofes y de nuestras crisis. Creo que evitaríamos muchos de nuestras derrotas, porque a tiempo tendríamos justamente la posibilidad de un cambio y de cambiar en pos de la obediencia irrestricta a lo que Dios dice. ¿Sé lo que Dios dice? ¿Sé lo que Dios piensa? ¿Conozco la palabra de Dios? ¿Conozco el pensamiento de Dios? ¿Conozco los sentimientos de Dios? Claro que esto nos coloca frente al desafío. Si no los conozco, de ninguna manera puedo llegar a obedecerlos. Entonces, hay un gran desafío para la iglesia contemporánea, para la iglesia presente, para la iglesia actual. Es conocer qué es lo que Dios piensa, siente, para que eso sea realmente la actitud y la decisión que tomemos. Es tiempo que dejemos de sustituir la obediencia a Dios por el yo siento, por el yo creo, por el a mí me parece. Cuando empecemos justamente a cerrar la puerta a estas variantes y abrir la puerta a la obediencia a Dios, creo que muchos de nuestros temas van a ser resueltos. Hace muchos años llegaba a mis manos una revista evangélica que era editada en Alemania, justamente. Y me acuerdo hasta el día de hoy quién era el autor, se llamaba Wim Malgo. La revista tenía el nombre Llamada de Medianoche. Esta revista tenía una característica que debo de confesarles que me chocaba, porque siempre traía el mismo título. Y el título de tapa era ¿Obediencia a Dios o 666? Cuando yo estoy mencionando 666, usted sabe que estoy hablando. El número demoníaco, el número justamente de la oposición, del adversario. Y entonces este autor colocaba la vida cristiana en solo dos opciones. ¿Obedezco a Dios o estoy en contra de Dios? ¿Obedezco a Dios o obedezco al diablo, dicho de otra manera? ¿Obedezco a Dios, hago lo que Dios dice o hago lo que el diablo dice? Y mi querido hermano, no hay una tercera posición, honestamente. No existe un intermedio, no existe un neutro. Hago lo que Dios dice, y si no hago lo que Dios dice, voy a hacer lo que el diablo dice. Así de dramático es el cuadro. Así de cortante es el cuadro. Obedezco aquí, o por ende y por descarte, o por oposición, obedezco aquí. Qué importante, hermano o hermana, es que volvamos a la obediencia a Dios. Volvamos a la obediencia a Dios en todos sus preceptos, en todos sus consejos y en todas sus palabras. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tenemos una palabra que fue pronunciada justamente por Samuel a Saúl. Saúl, primer rey de Israel, había recibido el encargue directo, claro, conciso de ir y exterminar a Acab. Ir y exterminar justamente a una nación contraria a Dios, a una nación que se había opuesto a Dios y en desobediencia a Dios. Tocaba ahora el tiempo en el que Dios había dispuesto juicio para esa nación. Y la orden que tenía Saúl era exterminar todo. Pero ¿qué pasó? Cuando fue a la guerra y tuvo la victoria porque Dios estuvo con él,
hizo dos cosas. Primero, perdonó la vida del rey, y segundo, Agag, y segundo, perdonó lo mejor del ganado. Cuando vino el profeta Samuel al campamento israelita, sintió de pronto el bramido de vacas, iba a decir el maullido de ovejas, y escuchó que había ganado por allí. Y le preguntó a Saúl, Saúl, ¿qué es ese ganado? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Saúl? Es que me pareció haber preservado la vida del ganado más gordo, porque le vamos a celebrar un holocausto a Dios. Vamos a hacerle una adoración a Dios. Y entonces surge esta palabra que está justamente en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, y dice así: Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si yo tendría que subrayar una palabra, es obedecer. Y entonces el profeta le dice: ¿qué te parece, Saúl, que Dios prefiere? ¿Prefieres que vos hayas entonces invalidado la orden de Dios? ¿Hayas entonces puesto tu propia opinión? ¿Hayas entonces generado, que era una buena intención, generar un holocausto, generar una ofrenda especial para Dios, pero no era lo que Dios había dicho? Y así esto nos identifica a nosotros. Muchas veces hacemos cosas buenas, pero no es lo que Dios dijo. Muchas veces hacemos y vamos para algún lado creyendo que está bien y decimos: qué malo tiene esto, pero no es lo que Dios dijo. No es lo bueno o lo malo, sino lo que Dios dijo o no dijo. Y ese tiene que ser el concepto de elección en nuestras próximas decisiones. No es lo que siento, no es lo que me parece. Justamente aquí tenemos a Saúl: a mí me parece. Y sustituyó la voz de Dios, el precepto de Dios, por a mí me parece. Y entonces el obedecer vale más que los sacrificios. Otra palabra, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice el apóstol Pedro, recién vimos hablando a Samuel en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Pacto y vamos a ver a Pedro, el apóstol Pedro dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Otra vez, si yo tendría que subrayar una palabra, ¿cuál les parece que es central en este versículo? Obedecer. Y entonces fíjense, fuimos elegidos por Dios. Usted puede pensar: pastor, ¿cuál es la razón de mi vida nueva en Jesucristo? Pastor, ¿qué debe ser lo más importante en mi vida? ¿A qué le tengo que dar prioridad? La respuesta está en esta palabra. Y quiero que usted lea esto. Usted fue elegido según el preconocimiento de Dios. Aún desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en claro a usted su vida y su destino. Y de alguna manera dice: fuimos elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y aquí viene: ¿para qué? ¿Para qué fui elegido? ¿Para qué fui salvo? ¿Para qué fui redimido por la sangre de Cristo? Para obedecer. Ayúdeme, porque a mí no me sale bien. ¿Para qué fui elegido por el Señor? Para obedecer. Gracias, Walter. Te voy a pedir otra vez que me lo repitas. ¿Para qué, Walter? Para obedecer. Muy bien. Iglesia, ¿para qué? Fue una bolsa de gato, esto es lo que salió. Muy bien, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, ¿para qué? Para obedecer. Querido hermano, sin obediencia no hay vida real en Cristo Jesús. Sin obediencia no hay resultados, sin obediencia no hay éxito, sin obediencia no hay futuro. Y por lo tanto, sin obediencia no hay victoria. Este es uno de los pasajes utilizados en guerra espiritual. Y si bien yo hoy no voy a hablar de guerra espiritual, sí voy a hablar y decir de que mucho más allá
de las tendencias modernas, de filosofías que traspasan a la iglesia con distintas temáticas, con distintas filosofías, aún en el tema de guerra espiritual, que a veces, no tanto ahora, pero hace un tiempo fue uno de los temas de moda, como tantos temas de moda, traspasó a la iglesia en forma transversal. Y sin hacer apología de qué se dijo o qué dice tal ministerio sobre este tema, quiero decir lo que la Biblia dice de este tema. Si usted quiere aprender guerra espiritual, tiene que aferrarse a esta palabra. Si usted quiere entender los principios de guerra espiritual, tiene que agarrarse a esta palabra. Y esta palabra tiene que ser señera, tiene que ser central en su vida. Si usted quiere tener victoria en todas las áreas de su vida, si usted quiere tener victoria sobre la tentación, sobre el diablo, sobre los demonios, usted tiene que tomarse esta palabra. Y la primera es, sométase a Dios. ¿Qué es someterme? Es obedecer a Dios en todos los principios, mandamientos y preceptos que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es entonces el primer escalón o la primera condición para la victoria? Obedecer. Obedecer. Vamos al segundo. Y el pasaje nos dice, sométanse a Dios, obedezcan a Dios y... ¿Cómo? ¿Resistan a quién? Entonces, mire esto. Obedezco a Dios, pero al diablo lo resisto. ¿Saben cuáles son muchos de los temas que nos ha pasado? Que hemos invertido. He obedecido al diablo y he resistido a Dios. Ah, pastor, ¿cómo me dice eso? Sí, seguro. Cuando usted desobedeció, usted le abrió la puerta al diablo. Y entonces obedeció al diablo y resistió a Dios. Toda vez que usted ha desobedecido, usted es un resistente de la presencia y de la gloria de Dios y de la manifestación de la gloria de Dios en su vida. Por eso que esto no es una palabra cualquiera, esto no es un detalle en la vida cristiana, esto es central en la vida cristiana. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere que realmente Dios apruebe su vida? Obedezca a Dios. Pero en segundo término, usted tiene que resistir al diablo. Y la palabra resistencia la hemos malinterpretado también por mucho tiempo porque creemos que es una actitud, o mejor dicho, una acción pasiva. Lo peor que podemos entender a la palabra resistir es que es pasiva. Yo quiero hacerle un ejemplo en esta noche. Yo voy a poner mi mano izquierda en contra de mi mano derecha, o dicho de otra manera, voy a hacer que mi mano derecha trate de accionar sobre la palma de mi mano izquierda. Entonces, de pronto, se produce el encuentro de dos fuerzas que están en oposición. Ahora, quiero que preste atención. Yo voy a intentar ordenarle por mi cerebro, y espero que las pocas neuronas que me quedan indiquen lo correcto, pero le voy a tratar de ordenar a mi mano izquierda que resista. Con mi mano derecha en puño, yo voy a hacer fuerza sobre mi palma izquierda. ¿Qué notó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué temblé? Porque es resistencia de fuerza. Hay una fuerza que viene y otra que resiste. Y no es pasiva. Nunca la resistencia es pasiva. La resistencia es activa, deliberada. Es una decisión correcta, definida de mi mente y de mi corazón a hacer resistencia a una fuerza en oposición, una fuerza de oposición, una fuerza que viene y que es contraria a mí. Mi querido hermano, a partir de hoy tenemos que entender que resistir al diablo es guerra, es batalla y es enfrentamiento formal, deliberado y violento. No le escuché decir amén. ¿Sabe por qué? Porque no queremos, sabemos que esto tiene costo. ¿Tengo que enfrentar al diablo? Sí. ¿Tengo que enfrentar a los demonios? Sí. ¿Tengo que enfrentar la tentación? Sí. Tengo que resistirla. Tengo que estar en frontal oposición. ¿Dijo sí? Qué bien, tengo un oyente de primera. Muy bien. Es una acción deliberada. No es que yo me levanto hoy siento que voy a resistir al diablo.
hoy me parece que tengo ganas. Mi tío siempre contaba de una hermana que iba a los Hermanos Libres, a una iglesia. Y entonces me contaba y decía, mi tía la invitaba a esta hermana a la reunión. Una hermana medianamente nuevita. Y entonces un día fue y le invitó y le dice, Josefina, te quiero invitar a la reunión de mujeres. Ay, Esther, me parece que el martes me va a doler la cabeza. Ya tenía una palabra profética la hermana. No iba a asistir porque le parecía que cuando fuera a la reunión le iba a doler la cabeza. Y a veces parece que actuamos nosotros como Josefina. Me levanto, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a resistir al diablo? ¿Resisto o no resisto? Parecemos Mirta Legrand. ¿Resisto o no resisto? No es resisto o no resisto. Resisto y resisto. Es sí y sí en el Señor. No tengo otra alternativa. Usted está en batalla, yo estoy en batalla, estamos en guerra y esta guerra es terminal. Nunca se levanta una mañana y dice, hoy voy a negociar con el diablo. Hoy voy a negociar, me voy a sentar a la mesa, a dialogar, a ver cómo podemos arreglar este asunto. Mire, no se siente nunca a la mesa a dialogar con el diablo porque no tiene ni dignidad, ni tiene palabra y es mentiroso. Por lo tanto, usted pierde seguro. Entonces, con el diablo no se sienta a dialogar, con el diablo se lo enfrenta, se lo resiste en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otra alternativa, no negocie, no dialogue, no hable, resista. Como usted ve, a lo único que Dios nos autoriza a hacer con el diablo es a resistirlo. Cuando un cristiano se sentó a hablar con el diablo, perdió. Cuando usted se sentó a pensar en la tentación que el diablo le propone, es boleta. La única acción que Dios me dice que tengo que realizar es resistir. Acompáñeme a algunos versículos. Josué 23:9. Y dice una palabra maravillosa, porque es una palabra de promesa. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Esta es una palabra que el Señor le dio a Israel. Dice, si ustedes me obedecen, ustedes me siguen, saben lo que va a pasar, nadie les podrá hacer frente. Entonces, cuando empezamos a hablar de las tentaciones del diablo, de las opresiones del diablo, de las voces que siento en mi casa, de los muebles que se corren y no entiendo por qué, de lo que pasa con la curandera que vive al lado, del hechicero que vive en la otra cuadra, mi querido hermano se levanta en el nombre del Señor Jesucristo y obtiene la victoria resistiendo al diablo. Porque no hay opción. Él va a terminar haciendo el tercer paso, que vamos a entrar en un instante. Dios te dice, Dios te declara, Dios te pone esta palabra delante. Nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie va a poder resistirte. Nadie va a poder resistir la presencia de Dios en tu vida. Nadie va a poder resistir la gloria de Dios en tu vida. No hay demonio que todavía haya sido formado que pueda prevalecer contra un hijo del Dios viviente. Si anda en Jesucristo y si se mueve en obediencia a Dios. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pues fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra dice de que Dios no te va a dar algo más fuerte de lo que vos podés resistir. ¿Quién lo dice? Señor. Dios dice que no hay tentación que pueda venir a tu vida, no hay opresión, no hay ataque que venga a tu vida en el cual vos no lo puedas resistir. Así que muchas veces
caemos, uy, pastor, yo no lo puedo resistir esto. Ay, pastor, yo realmente no sé cómo hacer. Vez tras vez vuelvo a caer. Quiero decirte que te levantes en el nombre del Señor Jesucristo, tomes la palabra de Dios, suscribas la palabra de Dios y digas, Dios no es mentiroso, de hecho que no lo es. Si Dios dice que no me va a enviar algo que mayor de lo que yo pueda resistir, esto no es así. Así que Dios permite que venga la tentación, la oposición, la adversidad conforme a la resistencia que Él te ha concedido. Si tenés esto, Dios te enviará algo parecido. Si tenés esto, Dios te dará conforme a tu fe. Y si es esto, Dios entonces enviará prueba, pero no mayor de la que vos puedas resistir. Esto es palabra de Dios, la tengo que tomar, la tengo que creer. Entonces dejemos de darle gloria al diablo porque él puede y empecemos a darle la gloria a Dios porque Él dice que yo puedo resistir. Amén. Puedo resistir en el nombre del Señor Jesucristo. Puedo tener victoria en el nombre del Señor Jesucristo y me puedo levantar, no sin lucha, no sin oposición, no sin resistencia, no sin desgaste, no muchas veces con heridas de bala, no muchas veces a lo mejor como esas películas donde el protagonista se levanta y está todo maltrecho. Pero mi querido hermano se va a levantar en el nombre de Jesús. Y por último, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Saben lo que esta palabra me dice? No me dice que quedo tirado por el piso como una piltrafa, no. Aún después de la lucha, me levanto y estoy firme. Este es el estado de los soldados del reino de los cielos. Esta es justamente la postura de los soldados del reino de los cielos. Están en lucha, están en batalla, se trenzan en batalla, caen, se levantan. Y aun cuando termina la lucha, se levantan y están firmes. Y hacen la venia. Y todavía hacen. Así que mi querido hermano, esta palabra en Efesios nos dice que tiene que tomar toda la armadura de Dios. Dios tiene las herramientas, Dios tiene las armas, Dios tiene los recursos, Dios tiene el poder, Dios tiene la salida para el enfrentamiento que usted tiene, para la lucha, la batalla que usted desarrolla. Tome toda la armadura de Dios. Tome todas las herramientas que Dios le da y cúbrase con ellas. Revístase con ellas. ¿Para qué? Para poder resistir. Y finalmente, tercer y último tema, ¿se acuerdan? Sometete a Dios, obedece a Dios, resistí al diablo, ¿y cuál era el tercer punto? Y él huirá, ¿quién? El diablo, y él huirá de vosotros. ¿Saben que el tercer paso no es un paso que usted tiene que dar? Es un resultado. Obedezco a Dios, resisto al diablo y el diablo tiene que huir. O sea, si usted cumple 2 pasos, el tercero viene en un 2 por 1. 2 por 1. Obedezca a Dios, resista al diablo y el tercero, que es la bendición, viene solo. Usted tiene que hacer 2. El tercero es resultado. ¿Entendió esto? Usted hace 2. El tercero es resultado de haber hecho los 2. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿El diablo qué va a hacer? ¿El diablo qué va a hacer? Pastor, el diablo no me suelta, no me deja. Usted no sabe, pastor, mis noches son tremendas. Siento voces, me despierto con pesadillas, todas las noches igual. ¿Cómo? No, hermana, no, hermano. De ninguna manera. Hay algo que no está funcionando. Usted tiene una canilla abierta, usted tiene una puerta abierta al pecado y por eso no hay autoridad espiritual en su vida.
Pero si usted se levanta en el nombre del Señor Jesucristo, se somete a Dios, obedece a Dios en todos sus principios y resiste al diablo, o sea, usted presenta batalla, como David presentó batalla a Goliat. Y fue como perdedor, pero salió como ganador porque iba en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Mi querido hermano, tiene que levantarse. Y a la noche entonces, si vienen esas voces, si vienen esos ataques, usted clava las rodillas en la cama, al costado de la cama, y levanta clamor en el nombre del Señor Jesucristo, se cubre con la sangre de Jesús, y el diablo no va a tener ninguna otra opción que huir de su vida, de su familia, de sus hijos y de sus generaciones. Le damos la gloria a Dios. No permita que el diablo trabaje en las generaciones postreras a su vida. Usted va a ser el responsable. Corte con la maldición, corte con la derrota y corte con el ponerse de acuerdo o negociar con el diablo. Negociamos con el diablo cuando permitimos cosas en nuestro hogar, cuando permitimos cosas en nuestro vocabulario, cuando empezamos a permitir que nuestros adolescentes digan malas palabras, cuando empezamos a permitir entonces que se copien en el colegio, cuando en el trabajo estoy sustrayendo un dinero que no me corresponde, estoy dando lugar al diablo cuando empiezo a mentir para salvar la situación, estoy negociando con Satanás. Tengo que cortarlo para tener victoria sobre mi vida, sobre mi familia y sobre las generaciones venideras. ¿Cuántos son abuelos aquí? Levanten la mano. Bueno, ¿cuántos abuelos por fe también hay en esta iglesia? A ver, levanten la mano. Bueno, muy bien. Quiero decirle algo. Abuelos reales y abuelos virtuales. O sea, los que van a ser abuelos. Usted tiene en su mano, abuelo o abuela, el destino de sus generaciones a partir de usted. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciéndole lo que Dios dice. Su actitud va a bendecir o maldecir hasta tercera o cuarta generación. Si usted se aferra al Señor y se juega por Dios, usted va a bendecir a sus generaciones posteriores a usted. Y a lo mejor su nieto, o sea, su hijo, su nieto, su bisnieto, jamás se enteren de lo que usted hizo, porque lo que usted hace, lo hace delante del trono de Dios. Las batallas se ganan delante del trono y no se ganan bocaneando a los cuatro costados. Se ganan de rodillas, se ganan en quebrantamiento y se ganan en confesión y arrepentimiento. Cuando usted libra esa batalla, usted está involucrando a todas sus generaciones a partir de usted. Así que yo les invito a que de esta iglesia salgan las generaciones victoriosas del reino de los cielos. Los valientes de David en su tiempo, que hicieron maravillas, venían de la cueva de Adulán, que eran todos perdedores, pero sin embargo se pusieron en las manos de Dios y Dios hizo de los grandes guerreros y valientes que defendieron a su rey y defendieron justamente el honor del reino. Mi querido hermano, usted lleva el honor del reino en su sangre, en sus manos y en su actitud. Levántese en esta noche. Levántese, no negocie más con el diablo. Presente una defensa cerrada al diablo, a sus provocaciones, a su esclavitud y a los deseos de a usted verlo derrotado o derrotada. Levántese en el nombre de Jesús. Y dice, Él huirá de ustedes. Este último es el único paso en el que usted no participa. Porque el único que tiene que participar es el diablo, que se tiene que rajar. Es el único paso en el que usted no participa. Es la consecuencia de su actitud de fe y de obediencia. Es el resultado de lo que usted hizo antes. Pero también tiene una bendición este pasaje que hemos visto. Dice, y el diablo
huirá de vosotros. ¿Quién dice esto? Otra vez, ¿quién dice esto? Muy bien. Y si el Señor lo dice, ¿qué es? Dios no es hombre para mentir. El diablo no es el diablo que dice, uy, si ustedes hacen, yo me voy a morir de miedo y me voy a ir. No. Es Dios que dice, si ustedes hacen esto, el diablo se va a ir de ustedes. Se va a ir de tu familia, se va a ir de tu descendencia, se va a ir. Es Dios quien lo declara. Así que tiene la garantía de la palabra de Dios. Y Dios no solamente que en Él no hay mentira, dice que en Él no hay sombra de variación, no hay oscuridad en Él. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Así que la palabra es veraz, la palabra es verídica, es palabra de Dios. El diablo se va a tener que ir porque Dios lo dice. ¡Aleluya! Y terminamos. Hay garantía de éxito en esta estrategia revelada por el apóstol Santiago. Tengo que preguntarle si usted quiere tener victoria. Si usted quiere tener victoria, entonces empiece a dar los pasos que lo llevan a 3 pasos para la victoria. Quiero que se queden con Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Quiero que abra su Biblia, ahora no se confíe en la pantalla, porque yo le voy a pedir que se lo marque en su Biblia. Yo le voy a pedir que hoy ponga un señalador o saque la lapicera o marcador de su cartera y lo marque. Deuteronomio 28, 7. Y yo les voy a pedir que ustedes lo lean conmigo, lo va a tener abierto, pero lo vamos a leer, porque esta es palabra de Dios, porque esta es la promesa de Dios para los que van a entrar en batalla, para los que se van a levantar mañana con actitud, los que van a decir, voy a dejar de negociar con el diablo, con el pecado, con el mundo, me voy a levantar en la victoria de la cruz del Calvario. Y esta palabra es para ustedes. Y dice, ¿me ayuda? ¿Lo leemos juntos? ¿Lo proclamamos? Vamos a declarar con la boca. Lo que declaramos con la boca es lo que viene, ¿eh? Lo que declaro es lo que viene. Y voy a declarar en voz alta porque el mismo infierno se va a enterar de esta palabra. Algo que quiero decirle. Al diablo no lo batalle en silencio, no lo batalle en el pensamiento, batállelo dando órdenes directas, concisas, precisas y audibles. Porque el diablo no lee su mente. Dios sí, el diablo no. Entonces tiene que darle la orden audible. Entonces cuando se enfrenta con el diablo, repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo con una orden directa que sale de su boca, que sale de su voz. Ya se los he dicho en otros momentos, varones, hombres, son ustedes en la cadena jerárquica que son los primeros que enfrentan al diablo. Son los varones, los jefes de hogar que se levantan. Y cuando no hay un jefe de hogar, usted hermana que está a cargo de su familia, usted se levanta con toda autoridad del cielo en ese momento y pronuncia la palabra de fe y pone en huida al diablo porque usted está respaldada por el poder de Dios. Y quiero que leamos juntos esto para terminar. Leemos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¡Aleluya! 7 caminos. 7. Brasil, 7. 7 caminos. Querido hermano. Querido hermano. No, volvamos a la versión anterior, por favor. Yo quiero que usted observe esto. El diablo viene por un camino contra ti. Pero dice que se va por ¿cuántos? No le van a alcanzar los pies para irse.
no le van a alcanzar. No le alcanza un solo camino, parece. Va a tener que irse por varios. Porque vino por uno, se va por 7. Así son los enemigos del pueblo de Dios, así son los enemigos de tu vida. Tendrán que huir por 7 caminos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Satanás y todos sus demonios y todo el infierno está allí mencionado. Por un camino saldrán contra ti, vendrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Dele las gracias al Señor. Esta es la palabra que Dios tiene para tu vida y para esta iglesia en este día domingo. Es la palabra de la victoria. Es el camino a la victoria. No se queje más. No empiece a llorar con los demás. Yo no puedo. Usted puede en el nombre del Señor Jesucristo. No sea más víctima. Levántese como héroe o heroína de Dios en este tiempo. No se queje más. Levántese y proclame la gloria poderosa de Dios en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en sus relaciones. Hay victoria en el nombre de Jesús.